Comenzamos por Pilar Armero, periodista. Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, ¿qué tal? Contamos también con la presencia de José Antonio Domínguez, ginecólogo y director médico del Instituto Extremeño de Reproducción Asistida. Muy buenas tardes, José Antonio. Y también con Raquel de Prado, abogada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sara. Bueno, pues contadme, no sé si estáis de acuerdo o no con ese punto de vista que nos planteaba Benjamín Prado. Bueno, pues yo creo que el descenso de la natalidad se puede haber acentuado con la crisis, pero no es algo que haya surgido al hilo de la crisis, ni mucho menos, sino que es un fenómeno que empezó a producirse antes y que yo creo que está muy relacionado con el grado de independencia mayor que fue adquiriendo la mujer, ¿no?, a la hora de acceder al mercado laboral, y eso supuso, bueno, pues que fijase más su proyección profesional como una prioridad frente a lo mejor tener hijos como algo prioritario. Sí, yo creo que obedece a muchos factores. Probablemente el más influyente ha sido la incorporación de la mujer al trabajo y a la carrera profesional, que ha hecho que tenga que retrasar su maternidad porque tenía que iniciar la carrera para la que se había estado preparando durante años, ¿no? Y quizás este ha sido uno de los factores fundamentales. Sobre todo en el retraso de la maternidad. Después, en el número de hijos, yo creo que es algo más social, no es tanto. Yo creo que ya previamente la sociedad ha ido decidiendo previamente que iba a tener menos hijos. Las parejas lo han retrasado, pero ya de entrada no tenían la expectativa de tener 3 o 4, sino que directamente ya iban a querer tener 2, 3 como mucho. Y después ha venido el retraso que viene dado por todo esto, por la incorporación al mundo laboral y quizás también un poco porque la vida le va llevando a cada uno por un camino. A veces no se viven juntos, a veces no se tiene la casa, no se tienen las condiciones apropiadas. Cada día somos más hedonistas a la hora de buscar las mejores condiciones, y eso puede haber llevado a todo este desastre un poco de natalidad. Sí. Bueno, Raquel, tú que estás en la recta final de tu embarazo. Pues sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. Pienso yo igualmente que es una cuestión de la incorporación de la mujer al mercado laboral, también la falta de medios que hay para incentivar la natalidad, porque es verdad, hay muy poquitos incentivos que puedan beneficiar esa natalidad. Y bueno, también que antes no se tenía, como muy bien decía José Antonio, antes no se tenía tan planificadas las cosas. Ahora ya sí que las tenemos que planificar, y las planificamos desde el principio, porque como muy bien se decía en el vídeo, los niños son también metros cuadrados, y eso también nos influye mucho, también porque nuestra mentalidad ha cambiado, obviamente, porque ahora queremos tener la casa, tener absolutamente todo y poder mandar a los niños a estudiar al mejor centro, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hace que te plantees mucho, bueno, pues el número de hijos que vas a tener, o si vas a tener hijos. Y Dime. Y la crisis yo creo que también ha hecho que muchas parejas se lo planteen, el hecho de decir, bueno, pues me quedo solo con uno, o incluso me planteo no tener hijos. Pues con crisis o no, lo cierto es que la natalidad ha bajado, y Ana tiene datos estadísticos sobre cómo está la situación en nuestro país. Antes de ver el primer gráfico, si os parece, como punto de partida quiero anotaros unos datos. Los últimos datos oficiales son del año 2014, en el que nos dicen que en España se produjeron un total de 427.000 nacimientos y 395.000 muertes. La diferencia es apenas de 32.000 personas. Pues a raíz de este dato vamos a ver el primer gráfico, que nos cuenta la evolución de la tasa de nacimientos y muertes desde el año 1975, aquí lo estamos viendo, hasta el año 2014. Como vemos, mientras el número de muertes ha ido siguiendo un aumento medianamente escalonado, aquí lo estamos viendo, esta línea más oscura, lo cierto es que la cifra de nacimientos, lo estamos viendo aquí desde el año 1975, ha sufrido varios vaivenes. Vosotros ahora en la mesa ya estabais apuntando algunas de las causas de por qué este descenso de la natalidad. Pues tenemos otro gráfico preparado para ver algunas otras causas. En primer lugar, el primer hijo se tiene muy tarde. También, según datos, ha descendido el número de matrimonios. En muchos casos, las políticas familiares son escasas, el aborto es otro de los motivos, y como último motivo hemos querido anotar la calidad del semen. No sé cómo podéis valorar estos datos y qué os parecen estas causas, incluso Sagra, si queréis anotar alguna más. Sí, pues ha dado varios motivos, varias causas. ¿Cómo valoráis todo lo que nos ha contado Ana?
Bueno, a ver, yo creo que, por ejemplo, voy a entrar un poco en la parte técnica, lo de la calidad del semen. Probablemente esto es un dato bastante relevante. Antes de entrar en la tertulia estábamos hablando ahí y hemos estado hablando que la OMS tuvo que bajar los niveles de normalidad en cuanto a movilidad y cantidad de espermatozoides para que algunos cupiéramos, porque si no, yo creo que casi la mitad de la población no cumplía los niveles. O sea, ¿ha bajado en cantidad y calidad? La cantidad, la movilidad, algunos parámetros, la vitalidad, es decir, ha tenido que bajar los criterios para considerar un semen normal porque en general estaban bajando todos ellos. Probablemente no existe una causa única, parece, pero probablemente han influido muchas cosas. Influye el estrés, seguramente influye el que tenemos en la sociedad, la alimentación, el aire que respiramos, es decir, todo eso parece que está influyendo en parámetros biológicos que no se relacionan directamente con la fertilidad, pero sí con parámetros de normalidad de algunas funciones de nuestro organismo, ¿no? Yo quería hablar solamente al principio de este dato, que creo que es un poco más científico. Está muy bien que se apunte este dato, yo creo, ¿no? Porque parece que la responsabilidad o la decisión de ser madre siempre recae sobre una mujer y no es así, ¿no? También hay un dato que es el que acaba de comentar el doctor, que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Eso por un lado. Y luego que los hijos se tienen cada vez más tarde, pues cierto. Y es cierto que antes de la crisis ya empezábamos a tener hijos con 30 y algún años, porque lo que hemos hablado antes, acabas de estudiar, decidías formarte más tiempo y aprovechar el espacio laboral. 30 y pico años era una edad ya elevada y después con la crisis incluso yo creo que se ha subido hasta los 40 y tantos, que empezamos a tener muchas veces los primeros hijos. No quiero pensar que llegue un momento en el que los primeros se tengan más cerca de los 50 que de los 40, pero no sé. Al paso que vamos. A ver qué nos preguntan desde la calle, que tiene que ver con lo que acaba de apuntar ahora Pilar. Vamos a escuchar. Cada vez las mujeres decidimos tener hijos más tarde. ¿Eso influye a la hora de tenerlos? Bueno, pues sí, si quieres contesto yo porque Sí. desde luego me pilla en esa fase. Es verdad que cada vez las mujeres decidimos tener los hijos más tarde por lo que ya se ha comentado antes, por la vida profesional que queremos desarrollar y también en muchos de los casos por la vida personal, porque la mujer también ya no está abocada a tener que casarse para salir de su casa y tener hijos, sino que ahora es totalmente libre, puede decidir si quiere estar con una pareja, si no, etcétera, etcétera. Eso hace que cada vez, bueno, pues se puedan tener también relaciones más tarde y que tú te puedas plantear el hecho de tener hijos pues muchísimo más tarde, aparte por supuesto del ámbito profesional. Entonces obviamente si tú empiezas a tener o a plantearte tener hijos con 40 o a partir de los 40, además que habrá mucha gente que tenga que utilizar las clínicas de reproducción asistida, es que no te va a dar tiempo a tener más que uno, ¿sabes? Sí, uno, claro, porque es ya por que edad, ya no más, casi que es imposible, a no ser que, como decía Pilar, los tengamos con 50 años. No sé si José Antonio yo- tiene visitas en la clínica de nuevas formaciones familiares, ¿no? De parejas Sí. separadas que ya con cierta edad quieren tener hijos propios. Sí, eso es prácticamente a diario. Hay parejas que ya tienen hijos, cada uno a lo mejor por su cuenta, y que forman una nueva familia, o alguno de ellos lo tiene y que quieren tener hijos. Yo quería hablar un poco más de este tema de la edad. Es decir, yo creo que la sociedad debería saber que hemos hablado del factor masculino y hay que tenerlo en cuenta, pero el fundamental factor del descenso de la natalidad natural de la pareja viene dado por la edad de la mujer. Y eso es importantísimo. Es decir, probablemente a partir de los 30 ya se inicia un leve descenso, pero a partir de los 36, 37 hay un descenso impresionante de la natalidad natural, incluso con tratamientos de reproducción, y el problema está en que muchas parejas en la sociedad consideran que lo pueden retrasar y que después acudiendo a una clínica eso se va a solucionar, y hay cosas que no tienen solución. Es decir, la calidad ovocitaria viene dada fundamentalmente por la edad y no tiene solución, no hay manera de mejorar la calidad de los ovocitos con ningún tratamiento. Entonces yo creo que esto quiero aprovechar para Ovocitos, decirlo. los óvulos de la mujer. Quiero aprovechar para que la gente lo escuche, porque es verdad que existe una falsa sensación de seguridad en las técnicas de reproducción, que a veces no somos capaces de solucionar, ¿no?
Luego también hay que tener en cuenta que cada vez yo creo que hay más gente que decide no tener hijos y es una opción tan respetable y tan válida como tenerlos. Simplemente cada uno tenemos nuestro proyecto de vida y en la medida de lo posible intentamos que se cumpla, ¿no? Desde que somos jóvenes. Entonces, bueno, pues las personas que deciden no tener hijos lo hacen porque tienen en su escala de valores otras prioridades, como puede ser el desarrollo personal y profesional. Ser mujer tampoco significa ser madre directamente y hay que tener en cuenta que cada vez es un movimiento que tiene más peso o una opción que tiene más peso y que no tiene que calificarse como algo egoísta, superficial o de falta de sensibilidad, simplemente es una opción como otra cualquiera. En otras generaciones eso sería impensable. Impensable. Bueno, incluso, el objetivo era tener hijos. Incluso, y la gente que decide no tener hijos hace un ejercicio de reflexión importante porque sabe que le van a preguntar, incluso en el entorno familiar más cercano, llegados a cierta edad, que qué es lo que pasa. Sí, claro. Sí. Entonces, una gran presión. Sí, que es a lo mejor una reflexión que la gente que ha decidido tener hijos y a la que nadie le va a preguntar por qué los está teniendo, hace. Hay que tener en cuenta también ese deseo de mucha gente de no querer y que es una tener opción niños. perfectamente válida para cualquier mujer, el decidir no tener hijos, por supuesto que sí. Claro, eso también trae unas consecuencias. Como nos comentaba el doctor José Antonio, también hay muchas mujeres que antes tenían 4 o 5 hijos en generaciones anteriores y ahora ni se lo plantean. O sea, con 1 o 2 ya como que vemos que nuestra economía familiar no puede hacerse cargo de más. Planificamos cada vez más todo, está claro. Y ahí también entra en juego la crisis. Bueno, y que queremos tener unos hijos que tengan un determinado estilo de vida también, que vayan a este sitio, que vayan al otro, que puedan hacer esto. Sí, planificamos cada vez más. Pues vamos a ver cómo este tema, si le interesa a la gente de la calle, nos hace preguntas como esta. Pues aquí creo que es demasiado caro tener hijos y además hay poco periodo de baja maternal. Entonces la pregunta es, ¿en otros países hay ayudas económicas para las madres? ¿Hay más tiempo de baja maternal o paternal? Gracias. Sí, hay países, sabemos que los países nórdicos tienen bastante más tiempo de baja maternal, pero también es verdad que ese fomento de la natalidad, esos incentivos, tampoco hacen que deje de estar una población envejecida en toda Europa. Europa y Japón es la población más envejecida que tenemos y donde menos índice de natalidad hay. Así que por muchas políticas que se quieran dar, por desgracia, deben darse, pero no creo que sea la solución para incentivar esa natalidad. La conciliación laboral tampoco ayuda. No, por está la supuesto, cosa todavía 100% como para que una mujer lo tenga fácil. Efectivamente, nosotros hablamos de la integración de la mujer al mundo laboral, claro, pero es que eso tiene que ir unido para que no haya detrimento de la natalidad, pues de todas las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar y sensibilización, que toda la sociedad, hombres y mujeres, estén concienciados de que es una cosa de dos. Si como siempre se le carga a la mujer, al final es cuando se plantea mucho más y puede también incidir pues en lo que estamos hablando, en el número de hijos y puede incidir en la opción incluso de tenerlos. Y además yo creo que socialmente tenemos que ser conscientes del problema social que se nos viene encima con el envejecimiento de la pirámide poblacional, porque si no tenemos gente que vaya a trabajar cuando seamos mayores, ¿qué va a pasar con con el teórico bienestar que hemos conseguido después de tanto exigirnos unas condiciones óptimas para los hijos? Pues si al final tenemos 1, tenemos 2, la pirámide poblacional está invertida. Ya veremos a ver cómo somos capaces, todo Occidente, de mantener nuestro nivel de vida y nuestro estilo de vida, ¿no? O sea, que debe ser un problema. Yo creo que debe haber un poco más de visión a largo plazo por parte de los políticos para conciliar la vida laboral y permitir que las mujeres tengan hijos jóvenes y que eso no les condicione una merma en su carrera profesional, ¿no? Sí, pero hay que tomárselo en serio, porque yo creo que los políticos hablan de ello a lo mejor en campaña electoral y demás porque saben que tiene tirón, pero luego realmente a la hora de la verdad tampoco se toman tantas medidas que favorezcan esa conciliación. Entonces, bueno, pues que se lo tomen más en serio. Pero en algunos países, por ejemplo en Dinamarca, han conseguido rebajar la edad del primer hijo 4 años. Con políticas es decir, ellos estaban en 32 años como España casi, y sin embargo desde el año 95 que han puesto en marcha políticas para conseguir una disminución de la edad del primer hijo, están en 26 y algo.
y en Suecia están haciendo políticas parecidas. Y yo creo que el sur de Europa es el que más atrasado está dentro de Occidente en este tipo de políticas. Ahora hablamos de la edad, pero ¿y número de hijos? Porque también comentabas al principio que es un proceso que parece irreversible, ¿no? Que la sociedad moderna tiende a tener muchos menos hijos. Claro, pero uno de los condicionantes, como bien decían antes, es que ¿a qué edad tienes el primero? Porque si el primero lo tienes con 40, no vas a tener más, excepto que te sometas a otras técnicas de reproducción que probablemente con óvulos ajenos, pero si ya el primero lo tienes con 26, probablemente te podrás plantear a lo mejor tener 2, tener 3 o algo más, ¿no? Pero tendrás al menos tiempo, es que después si no, no hay tiempo. Claro, es una cuestión de tiempo, ¿no? Claro. Realmente es que no hay tiempo material para tener más de 2, tirando además por lo alto, si empiezas con 40, 42 como la flamante Raquel de Prado. Bueno, hablabais de tiempo, pero también, como hablamos, de esa posibilidad de la mujer para decidir, para esperar, ¿verdad? Pues en este caso, una mujer que está con Ana en este momento decidió tener familia numerosa. Ana. Nuestra invitada de hoy ha conseguido hacer realidad su proyecto vital. Ella quería una familia numerosa y a día de hoy compagina su labor como profesora de hostelería y turismo con el cuidado diario de 3 niños, que son los que tiene. Bienvenida Ángeles Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos. 3 niños. Sí, muchas gracias, Ana, y muchas gracias por invitarme a vuestra casa. Nada, familia numerosa, entiendo que es una decisión que tuvisteis que pensar muy bien, tanto tú como tu marido, no es algo que se toma una decisión así por las buenas. Desde luego, por supuesto, ten en cuenta que tener hijos es para toda la vida, no es un juguete o un jersey que puedas dejar en un cajón y decir, bueno, ya no me lo pongo más. Es una persona que va a depender de ti para muchísimas cosas, para el resto de la vida. Es una gran responsabilidad. ¿Cómo es el día a día de tu casa? 3 niños, ¿cómo es el día a día? Desde que te levantas hasta que terminas y ya los tienes a todos dormidos. Pues depende del día, pero sobre todo con bastante organización. Eso sí, hay días que llegas al colegio y bueno, el gimnasio ya lo llevas puesto. Sí, ¿verdad? Sí, ya vas sí. haciendo todo el ejercicio. Ya de repente dices tú, ya hemos terminado una primera etapa. Luego también depende de los horarios, si estoy dando clases o no estoy dando clases, de si mi marido está mañana o de tarde. Nos vamos compaginando y desde luego también nosotros, gracias a Dios, tenemos la gran ayuda de unos grandes abuelos que colaboran también para cubrir esos huequillos cuando nuestros horarios no nos los permiten. La semana pasada precisamente teníamos una tertulia que hablábamos de eso, de abuelos canguros y lo importante que es en muchísimas familias, porque claro, el compaginar el trabajo diario con el cuidado de 3 niños a veces se hace un poquito cuesta arriba. Sí, aunque nosotros desde luego siempre tuvimos en cuenta lo siguiente, que los abuelos son para disfrutarlos. Tampoco se les puede cargar con un exceso de trabajo porque bueno, son los abuelos y tienen que disfrutarlo. Y tienen que disfrutarlo, son el cariño, son un pilar de la familia fundamental, pero claro, tampoco es dejarles a ellos porque la responsabilidad y la paternidad y la maternidad es nuestra decisión de haber traído estos niños al mundo. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema que estamos tratando hoy? ¿Crees que el número de nacimientos ha descendido por la crisis, porque nos hemos acomodado, porque necesitamos, como se estaba comentando en nuestra mesa, todo bien preparado, nuestra casa, nuestro matrimonio, todo bien hecho? Bueno, hay de todo, ¿vale? Es un tema bastante complejo. Nosotros sabíamos que por nuestro plan de familia, nuestro plan de futuro y nuestra forma de pensar que queríamos tener familia, además familia numerosa. Yo soy familia numerosa. ¿Eso influye? Eso también te quería preguntar. Cuando no necesariamente. No, pero cuando vienes de una familia que hay tantos niños siempre en casa, parece que también... Nosotros éramos 3 solo, ¿eh? Bueno, ¿qué? Mi marido 2, pero tengo, por ejemplo, una de mis mejores amigas es hija única y siempre ha tenido clarísimo que quería ser madre y además mínimo 2. Y sin embargo otros que son familia numerosa de bastante más que 3 y que querían tener un hijo, 2 hijos o ninguno. Eso también va mucho en la persona. Antes veíamos en uno de nuestros gráficos que una de las causas por la que estaba descendiendo el número de nacimientos era porque en algunos casos hay pocas ayudas desde la administración. ¿Tú crees que ayudaría? Sí que ayudaría, sobre todo en... ¿Qué pasa? Es que lo típico que se dice, llega el mes de septiembre, preparar las cosas del colegio. De 1 y cuesta trabajo, pues piensa de 3. ¿Quieres vacunar a tu hijo? Es que no es una vacuna, son vacunas para 3.
Por supuesto, tienes tus caprichos, tienes tus cositas que te gustan más, que te gustan menos, pero evidentemente hay que pensarse muchísimo en qué vas a invertir cada parte del presupuesto familiar. Pero en el caso de las familias numerosas, corrígeme si me equivoco, sí tienen unas ayudas, ¿no?, por ser familia numerosa. ¿Tú crees que realmente llegan a cubrir una mínima parte de las necesidades de una familia numerosa? Tú eres la madre, tú me dirás. Va a ser que no. Está claro que desde luego ahora mismo la familia en España, numerosa o no numerosa, está bastante desprotegida. Entonces, y están desprotegidos tanto los padres como los hijos. En tu opinión, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie? Para que en el futuro haya más niños. Bueno, por un lado la sociedad también es cierto que se ha vuelto un poquito de usar y tirar. Yo lo quiero todo nuevo, yo lo quiero, bueno, pues en una familia con niños y demás tienes que pensar que las inversiones pues las haces para que duren más tiempo. Y luego es cierto que si nos dieran más facilidades, y no solamente en plan económico, sino con los horarios laborales, con los horarios de las guarderías, con todo ese tipo de... Y ya te digo, no solamente me refiero a lo que es la parte económica, ayudaría muchísimo. El tema del tiempo de bajas, ya no solo maternal, también paternal. Es que ten en cuenta que un hijo a lo largo de toda la vida, o sea, tú no solamente es regálale un juguete caro, no, es calidad y cantidad de tiempo. Tiempo para hablar, tiempo para escuchar, tiempo para jugar, tiempo. O sea, para un hacer niño deberes. es una inversión, y es una inversión de futuro. Es el futuro de España, es nuestro futuro. Son las personas que van a cuidar de nosotros cuando nosotros seamos mayores. Son los que van a sacar el país adelante. Si nosotros no invertimos en ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién invierte en nuestros mayores, no? Sobre todo teniendo en cuenta que además la esperanza de vida cada vez es más larga. Pues Ángeles Herrera, muchísimas gracias. Se puede hablar más alto, no sé si más claro. Sin duda tenías claro que querías tener una familia numerosa. Gracias por contarnos tu testimonio. De hecho, están por allí los niños y se lo están pasando pipa y la mamá los saluda. Gracias, Ángeles. Bueno, ya has visto, Sagra, otro testimonio más. Y la verdad es que esta madre de familia numerosa, Ángeles, nos ha dejado un montón de ideas porque ha dicho muchísimas cosas. ¿Qué opináis? ¿Quién quiere empezar? Pilar, si quieres tú, porque ha dicho muchísimas cosas, ha hecho un recorrido por muchos argumentos. Sí, bueno, ella se ha referido al papel de los abuelos, ¿no? Lo importante que es. Y a mí se me ha venido a la cabeza que hace unos años nuestros padres, nuestros abuelos tenían hijos como una inversión entre comillas, entiéndase, para que te cuiden cuando tú seas mayor. Y ahora, sin embargo, ¿hasta qué punto se ha dado la vuelta al asunto? Que ahora estamos echando manos de esos abuelos a los que teníamos que estar cuidando nosotros para que ellos cuiden a nuestros hijos y muchas veces a sus propios hijos acogiéndoles en casa, ¿no?, por la situación de la crisis. Bueno, a mí me parece curioso porque Ángeles tiene 3 hijos y es familia numerosa. Nosotros somos 3 hermanos y en la vida hemos sido familia numerosa. Eso también nos viene a decir cómo ha cambiado la sociedad y cómo las familias y el número de hijos ha cambiado tan radicalmente. Simplemente ya en los conceptos ha cambiado todo. Por supuesto que yo también entiendo que la familia está bastante desprotegida, tal y como decía María Ángeles, y que hace falta dar ese impulso a la familia o a las mujeres para que realmente puedan tener un apoyo en la sociedad y con medidas políticas para que les sea mucho más fácil el poder acceder a la maternidad. Pues yo creo que una mujer con 3 hijos más es una heroína, ¿no? Con el trabajo, ¿sabes? Y además con el ritmo de vida donde no solamente es que tienes que cuidar a los hijos, sino que hoy nos hemos acostumbrado a las tareas extraescolares y cada uno va a una clase distinta a la misma hora y todo el mundo corriendo. Es decir, que yo creo que por supuesto que hace falta ayuda, porque si no es que no se puede, es imposible tener más hijos, porque si queremos mantener ese nivel de educación, yo creo que no, o ayudamos de alguna manera y las empresas se implican también en eso y conceden cierta libertad de movimiento a las mujeres que tienen hijos, o si no, es prácticamente imposible. Claro, en algunos países de Europa sí hay ese apoyo, ¿no? Aunque sea en educación, a lo mejor, para que sea gratuita y no tengan tanto gasto, ¿no? Con los niños, en los libros, en uniformes, por ejemplo. Y sobre todo en tiempo, ella lo decía, eso me parece súper importante. Lo más importante es disponer del tiempo, porque
Yo lo veo desde el punto de vista de profesional, pero también lo veo desde el punto de vista de empresario, y tenemos muchas mujeres trabajando en la clínica y algunas tienen realmente verdaderos problemas para llevar al niño, entrar al trabajo porque le coincide la hora, recogerlo. Es una locura. Entonces, es verdad que primero a lo mejor los propios que tenemos que ponernos un poco manos a la obra somos los empresarios, me incluyo ahí, facilitando que eso pueda ocurrir, ¿no? Flexibilizando los horarios, Claro, creo que es algo muy importante, y no trabajar tanto por tiempo de trabajo sino por objetivos. Creo que es algo que también se debería plantear y deberían establecerse para, bueno, pues para poder al fin y al cabo sostener el sistema que ahora mismo tenemos, que es lo que está en peligro. ¿Creéis que realmente la sociedad está concienciada, como decía María Ángeles, de que es necesario que esta bajada de natalidad va a traer consecuencias ya mismo? No, yo creo que no hay esa conciencia realmente, ¿no? Bueno, siempre se alude a lo mismo. ¿Quién nos va a pagar, quién va a mantener el sistema de pensiones? Pero no se pasa de ahí, del comentario un poco, el chascarrillo en el café, en casa, con los amigos, pero realmente es más una cosa que se dice que se piense. Y había que empezar a tomárselo en serio, y a saber realmente lo que va a suponer. Pues vamos a escuchar lo que nos cuenta Ana sobre precisamente esas consecuencias de la caída de la natalidad en el futuro. Hemos preparado una serie de titulares para seguir avanzando en nuestra tertulia. Vamos a ver el primer titular, que nos dice el número de habitantes que tenemos en España. La población española vuelve a caer. Somos 46,4 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística. La salida de los extranjeros residentes en España y los bajos índices de natalidad pueden ser los que estén detrás de este descenso en el número de habitantes. Y antes salía también como tema en la tertulia, y lo hablábamos también con nuestra invitada, ¿qué va a ocurrir con las pensiones? El envejecimiento y la crisis presionan a las pensiones. En 15 años, atención a este dato, los mayores de 65 años pasarán de representar el 18% al 25% de la población. Sagra, no sé cómo podemos interpretar estos datos, porque las pensiones siguen siendo un problema para mucha gente. Claro, yo no sé si, como decía Pilar, la sociedad es realmente consciente de este problema que tenemos que afrontar. No, yo también estoy de acuerdo con Pilar, que conscientes no somos. Claro, tú cuando te planteas tu proyecto de vida no piensas, voy a hacerlo por España. Y además, por un Estado que te está pidiendo o que te está mandando ese mensaje de que hay que aumentar la natalidad, el índice de natalidad, pero que tampoco te lo pone muy fácil, porque como ha dicho Ángeles, esas medidas, por ejemplo, de ayuda a familias numerosas y tal, que te solucionan, pues realmente poco, ¿no? Ella ha hablado muy claro porque es un testimonio en primera persona, lo está viviendo en directo. Sí. Sí, yo creo que hay poca pedagogía de eso. Yo creo que necesitamos más economistas que nos den cifras reales, que nos pongan la piel de gallina, para que de verdad nos enteremos de lo que significa todo esto, ¿no? Claro, eso si lo haces y no pones ninguna medida para solucionarlo, lo único que haces es atemorizar a la población. Hay que hacerlo y implantar las medidas, porque si no, no tendríamos para que todos sepamos un poco qué podemos hacer, ¿no? Alargar la vida fértil de las mujeres no es solo la solución. No, claro, hay que intentar que la gente, no puedes convencer a quien no quiere hijos que los tenga, pero probablemente hay mucha gente que querría tener más hijos, pero no puede. Pues habrá que ayudarle a esa gente que quiere tener más hijos, ¿no? Bueno, y un dato importante que dice que ha dicho que es por la escapada de extranjeros que hemos tenido, y yo creo que eso también es algo muy importante. También las políticas migratorias creo que son vitales y son lo que pueden rejuvenecer un poco la población española, que está tan envejecida, porque el inmigrante suele ser una persona joven y suele tener hijos. Entonces eso puede ser también, vamos, que de hecho es lo que puede rejuvenecer un poco la población española. Sí, también al hilo de la crisis ha habido algunos que han vuelto a casa, mucho. Y también se tiene que haber notado en los índices y en los datos, seguro. Sí, pero quizá la solución más definitiva es que los propios españoles seamos los que tomemos el toro por los cuernos y nos aceptemos que ya digo que no se trata de convencer a la gente para que tenga hijos, pero yo creo que yo no conozco mucha gente que tiene muchos hijos, y casi todas las mujeres que tienen 2, 3, 4 están contentísimas de tener esos hijos. Entonces no se trata de convencer a quien no los tiene, sino de facilitar que las parejas que quieran tener más los tengan.
y tengan posibilidades tengan facilidades para estudiar, para las guarderías, para lo que ha comentado María Ángeles, ¿no? Que se anime a tener, sí, a tener más, ¿no? Sí, María Ángeles comentaba que las familias, ella considera que están desprotegidas en España con respecto quizá a otros países de Europa, ¿no? En este sentido. Sí, de hecho hay otros países que sí que dan más protección y dan más cobertura a la familia. Aquí es verdad, como decía José Antonio, no se puede pedir si después no se ponen unas medidas concretas que te puedan facilitar esto. Y sobre todo a las mujeres, que es que al final son las que tienen que renunciar, en el caso de decidir tener el hijo joven, son las que tienen que renunciar a parte de su vida profesional, a su vida personal, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se podría mejorar, bueno, pues con unas políticas donde te ayuden a no tener que hacer esa renuncia, a que tú puedas seguir con tu vida profesional, puedas seguir ascendiendo, puedas seguir estar donde quieres estar y a la vez poder tener hijos, por supuesto. Y con el retraso de la edad fértil, aquí el doctor quizá nos pueda aclarar un poco. ¿No se está también saltando quizá una generación? O sea, mujeres de 40 y muchos años están teniendo hijos que antes serían abuelas. Sí, sí, sí. Entonces hay como una brecha generacional muy grande entre madres e hijos. Sí, sí, eso es así. Y hay gente, bueno, hay algunas medidas científicas que probablemente en el futuro podrían venir a paliar un poco el tema, porque a veces buscar una solución definitiva y hacer que la gente se quede embarazada con 30 años, yo creo que cambiamos toda la sociedad o si no va a ser muy complicado. Pero algunas empresas a nivel mundial, y me imagino que lo habrán escuchado, como Facebook, me parece, Google también, han propuesto la criopreservación de ovocitos para postergar la maternidad. Yo no sé si ese tipo de medidas hay que mirarlas desde un punto de vista positivo o negativo. Es decir, parece que estás garantizando que la mujer podrá tener hijos después, pero no tienes garantía. Estás conservando simplemente óvulos, estás evitando. Entonces, el mensaje, cómo se perciba ese tipo de mensaje, yo creo que tiene que ser bien explicado, ¿no? Porque eso son técnicas que nos han venido muy bien para preservar la fertilidad de mujeres, por ejemplo, con problemas oncológicos, que van a someterse a una quimioterapia y después no van a poder tener hijos, pero desde un punto de vista social, esto está surgiendo ahora, cada día hay más casos, y hay que hablar con esas parejas o con esa mujer a ver por qué lo hace, ¿no? Porque si simplemente lo está haciendo por la carrera profesional, a lo mejor no queda más remedio, pero no sería lo ideal. Bueno, pues esta era al menos nuestra intención de hacer una pequeña reflexión sobre esta situación del descenso de la natalidad en nuestro país. Muchísimas gracias a Raquel, a José Antonio, a Pilar, pero nosotros seguimos con el programa. ¿Y qué nos queda? Pues todavía un montón de cosas. Vamos a conocer el Festival de Conversos de Hervás, vamos a hablar con unas costureras, vamos a tener una actuación de teatro en directo y una sorpresa que el equipo de esta tarde les tiene preparadas. Que nadie se mueva, que volvemos enseguida.